Bueno, ahora finalmente quedó claro lo que planea Donald Trump en Medio Oriente, porque hoy no solo reanudó la guerra con Irán, sino que además la expandió a dos frentes separados. En las últimas 24 horas, Donald Trump hizo 4 cosas que por separado parecen solo episodios, pero juntas forman una estrategia unificada. Él notificó oficialmente al Congreso que Estados Unidos vuelve a estar en estado de guerra con Irán, lo que le da 60 días para luchar sin ninguna aprobación de los legisladores. Él declaró un bloqueo naval total contra Irán, es decir, la flota estadounidense detendrá cualquier barco que vaya hacia Irán o salga de ahí bajo cualquier bandera, y se podrá usar la fuerza contra quienes no obedezcan. Él prometió volar una montaña entera en Irán. Ese es el mismo búnker bajo 600 metros de granito donde, según se cree, está escondido el uranio iraní. Y lo más importante, de lo que casi no se habla en los últimos días. Trump le dio luz verde a Arabia Saudita para bombardear Yemen y hoy recibe en el despacho Oval al primer ministro del vecino Irak, donde, por cierto, hay milicias listas para luchar contra Irán. Esto ya no es solo una guerra contra la República Islámica de Irán, es una reestructuración de toda la región. ¿Dónde están Yemen e Irak? Se están convirtiendo en nuevos frentes. En uno se lucha a través de terceros y en el otro con contratos petroleros. Déjame explicarte a qué me refiero. En este episodio vamos a desglosar qué es exactamente lo que planeó Donald Trump y qué está ocurriendo en este momento en Medio Oriente. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, les agradecería mucho su suscripción. Así que vamos por partes para no perdernos. Empecemos con un documento que casi pasó desapercibido, pero en realidad es la clave de todo. Donald Trump notificó oficialmente al Congreso de los Estados Unidos que el país vuelve a estar en estado de guerra con Irán. La formulación de la carta, cito: los ataques iniciados el 7 de julio son acciones militares que corresponden a mi deber de proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos, tanto dentro del país como en el extranjero. ¿Para qué sirve esto? Bueno, puede parecer una formalidad, pero no lo es. Según la ley estadounidense, el presidente puede llevar a cabo acciones militares sin una declaración de guerra del Congreso por exactamente 60 días. Como recordarán, por eso Trump se apresuró en abril a poner fin a la guerra activa, para no encontrarse en una situación en la que el Congreso simplemente lo obligara a detenerse. Entonces, después de anunciarse el alto al fuego, el contador de 60 días simplemente se reinició, y ahora la nueva notificación de Trump inicia un nuevo conteo de 60 días. Trump obtuvo 2 meses de libertad, puede luchar con toda su fuerza sin que el Congreso declare la guerra. Y esto es lo que hace que este paso sea cínico. Dejemos esto claro una vez más. En mayo, Donald Trump informó al Congreso que las acciones militares habían terminado. En junio, tanto la Cámara de Representantes como el Senado votaron para poner fin a la operación contra Irán, a menos que los legisladores la aprobaran. Incluso algunos republicanos se unieron a los demócratas, pero estas resoluciones son simbólicas. Tienen un carácter simbólico y no son leyes. Y de todas formas la Casa Blanca les habría puesto un veto. En otras palabras, el Congreso dijo no a la guerra, y Trump respondió diciendo que nuevamente tiene 60 días sin la aprobación del Congreso y continuó la guerra. Y así, el final de la carta de Donald Trump al Congreso suena incluso como un llamado a un cambio de régimen en Teherán. A continuación, cito: las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América siguen preparadas para tomar más medidas para asegurar que el gobierno de la República Islámica de Irán deje de representar una amenaza. Ahora, las cifras. Según el Comando Central de Estados Unidos, durante la semana pasada los militares estadounidenses atacaron más de 300 objetivos militares iraníes. En la noche del 14 de julio tuvo lugar la tercera ola de ataques, que duró alrededor de 5 horas seguidas. De hecho, antes del ataque, Donald Trump declaró, cito: los golpearemos muy fuerte esta noche y los golpearemos fuerte mañana y no podrán hacer nada al respecto. Al mismo tiempo, Donald Trump volvió a anunciar un bloqueo naval, y sus condiciones son más estrictas de lo que parecen. Según el Centro de Información Marítima Unificado, el bloqueo comenzó el martes y se extiende a todos los puertos de Irán, terminales petroleras y la costa en general. La flota estadounidense detendrá todos los barcos que vayan hacia Irán o salgan de Irán, sin importar la bandera, literalmente según la declaración del Centro Marítimo.
Cualquier embarcación sospechosa de entrar o salir de la zona de bloqueo sin permiso puede ser interceptada, puede ser obligada a tomar otra ruta y ser detenida. A los barcos que no obedezcan las exigencias se les puede aplicar la fuerza legalmente. Además, como recordarán, está esa exigencia de Donald Trump de pagar el 20% del valor de todas las cargas que pasan por el estrecho de Hormuz por la protección estadounidense. Bueno, de hecho, Trump perdió el control y declaró que planea apoderarse de todo el estrecho de Hormuz. Irán respondió donde más duele para la economía mundial: misiles de crucero. La Guardia Revolucionaria Islámica atacaron a 2 superpetroleros, Mambasa y Al-Bahya, que pertenecen a una compañía de los Emiratos Árabes Unidos. Además, fue atacado otro petrolero más pequeño. Hasta el momento se sabe que murió un marinero indio. Hay 8 heridos, entre ellos 2 ucranianos. Todos los barcos sufrieron daños graves. Y aquí salió a la luz un detalle muy importante. El ataque fue realizado por Irán en aguas territoriales de Omán. Es decir, Irán ya no ataca en sus propias aguas, sino en aguas ajenas, contra barcos de un país árabe neutral. Omán, desde el inicio de la guerra, les recuerdo, primero estuvo con los estadounidenses, luego se pasó al lado de Irán, después intentó aparentar ser lo más neutral posible. Bueno, pues al final eso le salió caro. Y esto es una señal de que Irán no permitirá que los barcos pasen si no es a lo largo de su costa. Como ya hemos descubierto aquí en este canal de YouTube, en el estrecho de Hormuz hay 3 rutas, a lo largo de las costas de Irán, a lo largo de las costas de Omán y por el centro del estrecho. Irán exige que todos los barcos pasen precisamente por la costa iraní, de lo contrario los atacará, lo cual, de hecho, hace. La explicación del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica sobre los ataques de hoy es prácticamente una burla. Ahí declararon que los barcos supuestamente ignoraron sus advertencias, apagaron los sistemas de navegación y siguieron una ruta que, según los iraníes, estaba minada, aunque eso no es cierto. Y ahora, la amenaza más fuerte de Donald Trump. Él prometió destruir la montaña Pickaxe. Esta es la montaña Kirki, o como también la llaman en farsi, Kuge Kalan Gasla. Ahora la cita de Trump: vamos a destruir la montaña Kirki. Díganle a los iraníes que estén preparados. La estamos vigilando muy de cerca. No vemos ninguna actividad allí. Ellos siguen con su programa nuclear, no importa. Cada vez que escuchamos sobre eso, lo destruimos. Por eso no les gusta hablar de eso. Pero probablemente ataquemos Kirki muy pronto. ¿Qué es ese objeto? Es una montaña en la cordillera de Zagros, cerca de Natanz, que ya fue destruido. Dentro hay 2 complejos de túneles profundamente cerrados. La construcción ha estado en marcha desde 2020. Irán afirma que solo ensamblan centrífugas para el enriquecimiento de uranio allí. Pero la inteligencia estadounidense sospecha que es una planta secreta y no declarada de enriquecimiento de uranio, es decir, una especie de respaldo estratégico para el programa nuclear. Se cree que ahí se almacena la principal reserva de uranio altamente enriquecido, que, según declaró Trump, ya había sido enterrada hace mucho tiempo. Hace apenas una semana, Trump decía que Irán ya no tiene reservas nucleares, que ya no hay problema, pues resultó que no es así. Y aquí está lo principal. La instalación está enterrada a 600 metros bajo granito. Eso es muy importante. Los expertos aquí son unánimes. Por supuesto, esta instalación es inalcanzable incluso para las bombas antibúnker más poderosas en el arsenal de los Estados Unidos de América. Los analistas dicen directamente que se puede destruir una instalación así, pero probablemente solo con armas nucleares tácticas. Y aún así, el éxito no está garantizado. Después de todo, son 600 metros de granito. Es decir, Trump amenaza con hacer algo que su ejército físicamente no puede hacer. Bueno, a menos que, por supuesto, estemos hablando del impensable uso de armas nucleares. Y aquí está la pregunta: ¿es un farol? ¿Es presión psicológica? ¿O está tanteando el terreno para algo más grande? Bueno, la pregunta sigue abierta. Por separado, Trump volvió a amenazar con eliminar al liderazgo iraní. Cita: sí, puedo destruirlos. Sé dónde están. Bueno, en resumen, Trump se desató de verdad. Pero esto es solo el comienzo, porque la escalada más importante de esta guerra no ocurrió en Irán. Trump le dio luz verde a Mohammed bin Salman para una operación militar contra los hutíes en Yemen. Les recuerdo que la semana pasada Arabia Saudita informó a los Estados Unidos sobre su preocupación y pidió apoyo para posibles ataques, ya que Irán quería romper el bloqueo saudita en Yemen.
El jueves, el embajador de Arabia Saudita se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y ya el viernes Marco Rubio habló con el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal. Y ese mismo viernes tuvo lugar una conversación telefónica entre Donald Trump y Mohammed bin Salman. El príncipe heredero pidió apoyo y lo recibió. Ya el lunes, aviones sauditas bombardearon el aeropuerto de Sanaa, es la capital oficial de Yemen. El pretexto formal fue no permitir que aterrizara el avión de Mahan Air, que transportaba a la delegación hutí de regreso del funeral de Ali Jamenei en Irán. Un funcionario estadounidense explica que Mahan Air es, después de todo, una aerolínea del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y está bajo sanciones de los Estados Unidos. Y a bordo, lo más probable, no iban hutíes que regresaban del funeral de Ali Jamenei, sino que había armas, partes de misiles y especialistas militares que debían ayudar a los hutíes a prepararse para la guerra. Los hutíes respondieron con misiles balísticos y drones contra el aeropuerto de Aba, en el suroeste de Arabia Saudita, y advirtieron a las aerolíneas que se mantuvieran alejadas del espacio aéreo saudita. ¿Por qué este es realmente un momento decisivo? Esta es la escalada transfronteriza más grave desde 2022 y podría significar el colapso de la tregua de 4 años y expandir la guerra entre Estados Unidos e Irán. Y esto es lo revelador. El hecho de que Mohammed bin Salman notificara de antemano a Donald Trump y, como se dice, pidiera autorización para el ataque, significa que los sauditas se están preparando para una gran guerra y están negociando de antemano el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos. Hasta hace poco, les recuerdo, Arabia Saudita mantenía una neutralidad pública en la guerra de Estados Unidos con Irán e incluso al inicio del conflicto le negó a Washington el uso de su territorio para una operación contra Teherán. El asunto es que Arabia Saudita apenas recientemente restableció relaciones con Irán en 2023 con la mediación de China. Pero eso fue un error y ahora ellos, Arabia Saudita de hecho se puso del lado de los Estados Unidos y abrió un segundo frente, lo cual para Irán será muy doloroso, ya que podrían perder la fuerza proxy más poderosa que tienen actualmente, los hutíes de Yemen. Pero eso no es todo, parece que se está abriendo otro frente más. Hoy, 14 de julio, Trump recibe en la oficina oval de la Casa Blanca al primer ministro de Irak, Ali al-Saidi. Y este es el segundo frente de expansión, solo que aquí no pelean con bombas, sino por ahora con petróleo y ultimátums. Pero no está tan lejos de la fase caliente. ¿Quién es Ali al-Saidi después de todo? Es un hombre de negocios, sin experiencia política alguna, que llegó al poder literalmente en mayo de este año. Como dijo un diplomático iraquí, cito, «Esta es la elección de Donald Trump. Él es el Trump iraquí, un hombre de negocios. Ahora el dinero volverá a fluir hacia Irak». El asunto es que Trump personalmente criticó la candidatura de Nouri al-Maliki, que es su competidor, por ser demasiado cercano a Teherán. Y Trump celebró la designación de al-Saidi como, cito, el comienzo de un gran nuevo capítulo. En resumen, es el protegido de Donald Trump y al final se convirtió en el primer ministro de Irak. En abril, Estados Unidos congeló los ingresos petroleros iraquíes almacenados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Y reanudaron estos envíos de dinero literalmente la semana pasada, justo para la visita de al-Saidi a la Casa Blanca. Al final, se volvió más que leal. ¿Qué exige ahora Washington de Irak? Y esto es lo más interesante. Desarmar completamente. Se trata de las milicias chiitas pro-iraníes de Irak, que atacaron las bases estadounidenses después del inicio de la guerra. La Casa Blanca declaró, cito, Estados Unidos de América dejó en claro a Irak que es fundamental mantener la soberanía y prevenir ataques desde dentro de sus fronteras por parte de milicias respaldadas por Irán. Sabemos que hay discusiones sobre el desarme de algunas milicias y tomaremos decisiones prudentes basadas en acciones y resultados medibles. Y la fecha límite para el desarme total de los chiitas en Irak es el 30 de septiembre, pero por supuesto, las agrupaciones más poderosas ya han declarado que no tienen intención de desarmarse así nada más. Y eso significa que intentarán obligarlos a hacerlo por la fuerza. ¿Qué recibe Irak a cambio? Acuerdos de petróleo y gas. Bueno, básicamente un flujo de dinero.
Y el acuerdo más destacado de estos es el convenio para crear un fondo, donde Irak aportará 500,000 de barriles de petróleo al día a cambio de ayuda estadounidense para el desarrollo de la energía eléctrica. Bueno, eso es lo que se ha declarado oficialmente. Además, Bagdad está pidiendo una cuota de producción fuera de los límites de la OPEP y Estados Unidos puede otorgar esa cuota. Bueno, pueden negociar con los sauditas. La lógica de Donald Trump es cristalina. Irak perdió enormes ingresos debido al cierre del estrecho de Hormuz, ya que el Golfo es su única salida al mar. Washington ofrece rutas de exportación alternativas a cambio del desarme de los grupos proiraníes que están en Irak. En esencia, esto es como comprar al país para sacarlo de la influencia de Teherán. Bueno, y eso no es todo. La tercera vía es Líbano. Paralelamente, en Roma, con la mediación de los Estados Unidos, se están llevando a cabo negociaciones entre Israel y Líbano. Están discutiendo la implementación del acuerdo marco del 26 de junio. Ahí se trata del cese del conflicto y, de nuevo, el desarme de los grupos que son apoyados por los iraníes. El despliegue del ejército libanés en el sur del Líbano y la retirada gradual de las tropas israelíes. Aquí lo importante es señalar que estas negociaciones de hecho sacaron la cuestión del Líbano del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y aquí, si juntamos todo esto, la estrategia de Donald Trump se vuelve ya evidente. Trump planeó el desmantelamiento total de la red iraní en todo el perímetro, y no solo dentro del propio Irán. En el propio Irán, el ejército de Estados Unidos está bombardeando instalaciones militares. En Yemen, Arabia Saudita está bombardeando a los hutíes. En Irak, Estados Unidos está dispuesto a invertir mucho dinero a cambio del desarme de las milicias chiitas, que Irán ahora no puede apoyar activamente. En Líbano hay un intento de presionar para el desarme de Hezbollah. Es decir, son 4 puntos, 4 métodos diferentes y un solo objetivo: destruir completamente el eje de resistencia iraní. Por supuesto, los riesgos en esta estrategia son colosales. Y las milicias en Irak no tienen intención de desarmarse. Habrá que luchar contra ellas. Tendrá que luchar el ejército iraquí. Los hutíes pueden cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb y asfixiar a Arabia Saudita porque no habrá a dónde exportar el petróleo. Hezbollah rechaza completamente el desarme en Líbano. Y esta montaña Kirki en Irán no se puede volar con nada excepto armas nucleares. Y es precisamente ahí donde se oculta el programa nuclear de Irán. Bueno, como se dice, hemos entrado en otros 60 días de guerra en Medio Oriente, así que estaremos observando, pero al menos ahora ya está clara la estrategia de esta guerra. Aquí lo dejo, su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense. Hasta luego a todos.